Bienvenidos a las respuestas del oráculo de Luna Nueva en Capricornio. La Luna Nueva en Capricornio se ha perfeccionado esta madrugada a las 6 de la mañana, hora local española, hora local peninsular, y de alguna manera todavía estamos inmersos todavía vamos a estar bastantes horas, un par de días inmersos en lo que es su vibración, en el mensaje que nos trae. Si recordáis, este ejercicio consistía en elegir una columna, que es la combinación de las cartas de dos oráculos, de la tirada de dos oráculos. El primero es el de los ídolos del destino, el Threads of Fate, y el segundo es el de Shamanic Healing, el de curación chamánica. Como suele suceder a veces, y esto lo sabéis los que manejáis cartomancia, trabajando con sincronías y cuando se barajan las cartas para ver qué respuesta obtenemos, suele suceder, sobre todo en lunaciones muy potentes como esta, que alguna carta decide saltar por sí misma e insiste tozudamente en dar un mensaje. Esto es lo que ha sucedido con esta cuarta carta del Threads of Fate. Se empeñó en salir, se empeñó en caer, y realmente cuando le di la vuelta me di cuenta de que era absolutamente coherente con la composición astrológica que tenemos en esta lunación. Esta luna nueva sucede en el grado 23 de Capricornio y además sucede conjunta a Plutón. Recordemos qué sucedía hace un año exactamente, en el 23 de Capricornio. La conjunción de Saturno y de Plutón pues fue de alguna manera el campanazo de reconocimiento, de declaración global de que la pandemia estaba ahí y que eso, bueno, se nos venía encima y vamos a tener que lidiar con ellos. Un año después, estamos todavía inmersos en el tema, ya hay vacunas, pero todavía, de alguna manera, tenemos que comernos los últimos coletazos y no son nada inofensivos. Por tanto, esta carta venía como anillo al dedo. Esta carta es puro Plutón. Destrucción. Es puro Plutón. ¿Plutón qué hace? Plutón en realidad es una promesa de regeneración, pero tiene una condición sine qua non muy fuerte. Y esa condición es, si quieres renacer, si quieres cambiar la situación, si quieres regenerarla completamente, vas a tener que quitarte de encima todo aquello que está podrido, caduco, muerto. No sigas guardando esqueletos en el armario. No sigas aferrándote a cosas que realmente lo único que hacen es contaminar tus posibilidades de curación y de cambio. ¿Que desprenderte de eso te va a doler? Sí, el dolor es muy plutoniano. De los 3 planetas transaturnianos, de los generacionales, es el que cambia y transforma mediante el dolor. En eso consiste la destrucción. La destrucción no es fácil, pero muchas veces no podemos crear sobre lo creado, sino que el proceso de transformación o de nueva creación obliga a limpiar cosas que pervierten la base de lo que ya tenemos, que ya nos sirven. Recordemos, Urano, que también interviene mucho en estos momentos astrológicamente, es una ruptura, rompe, transforma por ruptura, por caos, y Neptuno, que también tiene mucho que ver en el desarrollo de esta pandemia, porque nos ha demostrado que el virus afecta universalmente a todos y nadie puede escapar, transforma por disolución. Cualquiera de estos 3 planetas lo que hacen es retirar lo que ya no sirve, sea de una forma o de otra. Pero ahora estamos hablando bajo un concepto plutoniano. Destrucción. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un halcón. Esta carta de lo que nos habla es de la necesidad de elegir. Pero la pregunta del millón es, ¿qué debe morir ahora? ¿Qué debemos transformar? ¿Qué debemos tratar de una manera completamente diferente? Puede ser desde un pensamiento limitante, una relación contaminante, una conducta heredada, sea lo que sea, hay que darlo de lado. Ahora bien, ¿quiere decir esto que nos tenemos que fustigar, machacar? No. No olvidemos la autocompasión, pero bien entendida, que es un tratarse con amabilidad a uno mismo. Solemos aferrarnos a cosas que no nos sirven. Nadie dijo que fuera fácil desprenderse de aquello, sobre todo plutonianamente hablando, a lo que estamos aferrados. Y sobre todo si lo hemos aferrado tanto que ya se ha fosilizado hasta convertirse en parte de nuestra propia identidad, o lo hemos incorporado a nuestra identidad erróneamente. Y tenemos la sensación de que desprendernos de eso nos va a dejar siendo
nada o nadie. Tenemos que aprender a distinguir. Paciencia práctica y esa autocompasión bien entendida. La lechuza. La lechuza es un predador altamente eficiente. Solo ataca cuando tiene muy claro que su acción va a producir un resultado. Eso es lo que la hace tan eficaz y tan letal. Es un cazador nocturno y tiene un conocimiento oculto que emplea muy bien. Tiene una visión ampliada que le permite localizar perfectamente dónde está lo que quiere atrapar. Su manera de digerir la presa es tragarla entera y luego vomitar aquello que no le sirve. De nuevo es plutoniano. Nos quedamos lo que nos sirve, desechamos lo que no nos produce ningún tipo de beneficio o resultado. Entonces, de eso es de lo que nos está hablando esta carta, de la renovación que sucede a la destrucción, pero del precio que conlleva el tener que hacer este proceso. No va a ser fácil, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta este mensaje general, que ya nos avisa un poco de cuál es el aire de todas las respuestas que vamos a recibir, vamos a empezar por la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda, en el Hilos del Destino, la primera carta que nos aparece es esta, que nos habla de jugar. Tenemos un par de delfines. Sabemos que el delfín es un animal altamente social, es un animal empático y es un animal que siempre suele ayudar tanto a congéneres como a ballenas como a humanos en apuros. Pero el delfín, que le guste jugar, no indique que sea un animal tonto ni bonifacio, al contrario, es un animal altamente inteligente. De lo que nos habla esta carta es de explorar en nuestra vida qué cosas de las que hacemos las podemos hacer puramente por placer, sin buscar realmente un objetivo. Se nos ha vendido a medida que crecemos que si no tenemos un propósito a la hora de hacer cualquier cosa, debemos descartarla o ya no nos sirve. No, en la vida hay cosas, hay momentos en los cuales el jugar por jugar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a desarrollar la creatividad para producir cambios. Probablemente algunas de esas cosas que iniciemos por juego luego sí adquieran un propósito y tengan un resultado práctico y definido. Pero no siempre tenemos que establecer la ecuación al revés. Podemos hacer cosas no por el hecho de obtener dinero, no por el hecho de obtener un beneficio o un reconocimiento o por fomentar nuestra imagen, sino simplemente porque nos apetece. Esta carta nos habla de aprender en qué momentos debemos realmente hacer las cosas porque nos apetecen, porque eso es beneficioso, eso nos alimenta espiritualmente, incluso nos beneficia a nivel de salud, y en qué momento debemos aceptar que algo que nos gustaba mucho se ha convertido en algo que realmente ahora tiene un objetivo definido y tampoco hay que dejarlo atrás por eso, sencillamente hay que orientarlo de otra manera. Recordemos, estamos siempre en ámbito de transformación. ¿Vale? Saber distinguir lo que es y lo que no es puro juego y estar preparado para cambiar, para interactuar más. Si eres una persona particularmente solitaria, esta carta también te indica que en este momento te conviene abrirte a actividades más sociales o entrar más en comunicación con otras personas. Cualquier indicación en este momento que nos hable de abrirnos, de socializar más, hemos siempre de considerarla bajo la lupa del estado en el que estamos sanitariamente hablando. Esto no te está empujando a que salgas por ahí a rebozarte con todas las personas que encuentres en tu camino, sino que establezcas esas vinculaciones de comunicación o de intercambio de forma segura. ¿De acuerdo? ¿Qué carta nos acompaña en la baraja de la curación chamánica? Esta carta nos habla de, fijaros, presagios. Estos son los que son los omens, ¿vale? Y aquí nos aparece un halcón que realmente es un animal, un arquetipo diurno, solar, pero que conecta diferentes dimensiones, trabaja en lo liminal, cuando caza sube muy arriba y luego cae en picado para atrapar la presa. De lo que nos habla esta carta es de prestar mucha atención a los mensajes que nos están llegando estos días para reorientar este equilibrio en nuestra vida entre el jugar, entre dónde poner el objetivo y dónde disfrutar, para encontrar este equilibrio. La cantidad de mensajes que nos pueden llevar, y teniendo en cuenta que estamos en luna nueva, siempre hay muchos, son importantes. Hay que saber a qué altura queremos volar. Hay que estar atento a qué tipo de personas nos emiten mensajes de llamada de atención. Hay una elevación y un impulso en tu vida, pero de una manera agradable, divertida. Sencillamente tienes que definir hasta dónde quieres llegar, hasta qué altura quieres llegar.
estate atento a los mensajes que te lleguen para definir ese impulso que tienes en este momento en tu vida, que parece que las cosas arrancan y se mueven, una luna nueva, para saber hasta qué altura puedes llegar, hasta dónde te conviene llegar. Es conectar lo visible y lo invisible. Los mensajes no siempre son absolutamente claros y lapidarios y llegan con altavoz. También presta atención a los mensajes sutiles. Segunda columna. Esta carta de aquí, la carta de sé salvaje o busca tu lado salvaje, nos habla de recuperar un poco aquellas cosas más básicas en la vida que hemos dejado de lado en función de costumbres, de maneras de hacer o de pensamientos mucho más tradicionales, mucho más civilizados. Esta carta nos remite a ese estado de cuando la humanidad todavía no se había empezado a agrupar ni en ciudades, ni se dedicaba a cultivar, cuando todavía no tenía una organización tan definida. Justamente ahora, todo el proceso que llevamos desde hace un año con todas las configuraciones astrológicas en Capricornio, nos habla de la demolición de estructuras tradicionales, de estructuras que ya no dan más de sí. El lobo, desde la perspectiva del hombre civilizado, del hombre agrícola, no deja de ser el enemigo número uno porque atenta al ganado que cría de manera organizada y a todo lo que se extrae de la naturaleza de manera organizada. El lobo también tiene su organización social, pero encaja toda su vida dentro del orden natural. Y aquí de lo que nos está hablando es de conectar con nuestra parte más primaria e intuitiva y rescatar ese conocimiento. Conocer qué consiste para ti tu propia esencia, lo básico de la esencia, más allá de los caminos trillados que te hayan explicado que conviene seguir. También es una llamada de atención, de alguna forma, a todas aquellas fórmulas preestablecidas en las que hayas picoteado últimamente. Vuelve a revisitar cuál es tu auténtica naturaleza esencial y primitiva y reestudia los caminos que habías iniciado para ver si realmente encajan con lo que eres o son demasiado estrechos, demasiado encorsetados para lo que tu naturaleza tiene que volver a equilibrar. ¿De acuerdo? Esta carta que tenemos aquí, que es la del espacio sagrado, nos habla precisamente de realizar esta tarea de reconexión, creando pequeños espacios propios de reflexión donde puedas aislarte periódicamente, sea una vez al día, sea cuando tú lo consideres. Sí que nos habla de crear un espacio físico allí donde estés, reuniendo unos pocos objetos que para ti sean muy queridos, que tengan significado, sean velas, sean conchas, sean cristales, sean fotografías de gente que amas, lo que tú quieras, pero crea un pequeño espacio físico en el que te muevas habitualmente, un rinconcito al que acudir cuando necesites reflexionar y reconectar contigo mismo. Se trata mucho de dejar de escuchar tanto el ruido que hay fuera como prestar atención a todo el sonido que tienes dentro. Y la tercera columna tenemos esta carta de aquí, en la que vemos una abeja en la colmena que nos habla del trabajo del alma. ¿A qué se refiere esto? ¿De acuerdo? Vuelve a ser una llamada a comprobar si eres coherente entre lo que persigues y lo que te cuadra a nivel interno. Volvemos de nuevo a hablar entre el ruido exterior y el mundo interior. Todo aquello en lo que te afanas realmente encaja en tu posición de abeja dentro del conjunto del panal, o sencillamente estás pretendiendo hacer una tarea para ni la que sabes ni la que puedes. Muchas veces nos dejamos completamente alucinar o deslumbrar por soluciones, por fórmulas, sobre todo espirituales, que parecen maravillosas, pero que realmente no nos pertenecen, no encajan con quién somos, ni con aquello que podemos desarrollar. Pueden ser soluciones muy buenas para la persona que las crea y, ojo, las vende. Y digo vende con toda la carga de la palabra, pero a nosotros no nos sirven. Como objeto de estudio estarán muy bien, pero no te ayudarán a encontrar como abeja esa posición en la que puedes desarrollar maravillosamente bien todo lo que puedes transmitir
enseñar lo que sabes y seguir aprendiendo lo que tienes que aprender. Esta discriminación es importante para que tu vida llegue un momento en que sea completamente satisfactoria, en el sentido de tener esa sensación de que encajas en lo que haces, en lo que eres y en lo que recibes a cambio por ese encaje en el grupo. ¿De acuerdo? Lo importante de una misión es desarrollar plenamente tus capacidades, sean las que sean, porque no todos servimos para todo. Hay que diferenciar muy bien lo que crees, de lo que te ofrecen, de lo que puede ser realmente tu propósito, el que sea en ese momento de la vida, de lo que sería la fórmula y el propósito ajeno. Estate muy atento, que si no puedes quedar fuera de la colmena y ni siquiera aportar para producir la miel. Y esta carta última de curación chamánica nos habla de que todo va a estar bien, de que todo queda realmente siempre donde tiene que estar. Esta carta en realidad nos habla de desapasionarnos, de tomarnos las cosas sin drama y despersonalizando. Que cualquier experiencia, sea la que estemos viviendo, sea la que hemos vivido, sea la que nos espera, es un aprendizaje y de ella hemos de extraer información para poder seguir progresando. ¿De acuerdo? De esta manera, cualquier acontecimiento que te suceda lo podrás abordar con menos drama emocional. Al no poner expectativas absolutamente irreales en personas y situaciones, permites que las circunstancias en sí mismas se acomoden a tu realidad y te acaben llevando a un resultado manejable y además interesante y acorde al momento. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo te tomas las cosas y cuál es tu reacción. Tanto el consejo es: encaja, sí, pero aprende a hacerlo de una manera razonable y adecuada a quién eres tú. Recupera en tu estado interno tu esencia más primitiva, más primaria, más primigenia, para poder seguir creciendo. Establece un equilibrio entre el crecimiento en tu vida, entre el salir impulsado hacia arriba y entre el disfrutar de las cosas que realmente están ahí para ser disfrutadas. Aquí nos hablaría de conexión también entre las cosas que nos producen placer, entre el cuerpo y la mente. Aquí nos habla de conexión con el alma y con las raíces. Y aquí nos habla de nuestro papel a nivel más externo y de cómo vivimos la vida. Transformando estos tres ámbitos, podremos realmente aplicar esta máxima tan plutoniana que coincide con la luna nueva. Recordemos que esta luna nueva en Capricornio nos abre un nuevo periodo, como mínimo de 6 meses, porque es muy potente, y de lo que nos habla continuamente es de que si te esfuerzas, si persistes, conseguirás unos buenos resultados. Nada de esto se consigue de un día para otro ni nos va a caer del cielo. No esperemos soluciones fáciles. Dejarnos de quejar es la manera más productiva de seguir avanzando con constancia y con garantías de éxito. Por lo tanto, señores, seguir trabajando, seguir esforzándonos es clave, y lo que sí está claro es que con una luna en Capricornio y con un Plutón, el resultado del esfuerzo está garantizado. Feliz luna nueva.